Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda. Sin miedos. Muy bien, aquí continuamos ya en la segunda etapa de este segundo especial con el padre Juan Carlos Seriani del mes de julio del año 2011. Estamos hablando sobre la bula del Papa Paulo IV, Cunex Apostolatus Officio. Realmente hay temas que se van desprendiendo que harían primero que el programa durara una semana más, ¿no? Porque tiene muchas alternativas y vamos viendo el Código de Derecho Canónico y verdaderamente la sabiduría de la Iglesia representada en el Código es impactante, no sé si impresionante, pero impacta, ¿no? Sobre todo hoy en estos tiempos en que no estamos acostumbrados a esta línea de pensamiento tan concreta, sino que todo está como diluido. Bueno, sí, pero... En cambio esto nos trae luz concreta y todo. Y han surgido algunos cuestionamientos, Luis. Sí, la gran diferencia entre aquella legislación y la actual es el acento en el beneficio de las almas, ¿no? En aquella legislación, y vamos a ver ahora algunas cosas que estuvimos viendo con el padre, el beneficio de las almas era el objetivo fundamental, primero de todo el ministerio sacerdotal, episcopal o lo que fuera. Hoy en día ese objetivo no luce. Hay sociología, hay política, hay democracia en los objetivos de los clérigos, pero no hay beneficio de las almas, ni expresa ni tácitamente. Por ejemplo, ayer habíamos visto, yo vuelvo sobre el canon 2264, el tema, digamos, de jurisdicción y la cuestión de excomunión, cuestión de herejía, etcétera. Vamos a tener que leer después el 2261, pero empiezo por el 2664, que es el que toca el punto de lleno. Dice así: los actos de jurisdicción, tanto del fuero interno como del fuero externo, fuero interno sería, por ejemplo, la absolución de mis pecados. Fuero externo sería que me levanten una excomunión. Entonces, los actos de jurisdicción, tanto del fuero interno como del fuero externo, realizados por un excomulgado, entonces, aquel con quien yo me confieso o aquel a quien le pido que me levante la excomunión, está excomulgado. Entonces, los actos de jurisdicción, tanto del fuero interno como del fuero externo, realizados por un excomulgado, son ilícitos. Por lo tanto, el que realiza ese acto comete un pecado más, agrega un pecado a los que ya tiene. Y si se ha pronunciado sentencia condenatoria o declaratoria, son también inválidos, salvo lo que se prescribe en el canon 2261, parágrafo 3, que ahora vamos a ver. Antes de esta sentencia son válidos y aún lícitos, es decir, que aquel que tiene jurisdicción y está excomulgado y está ejerciendo esa jurisdicción, no solamente la ejerce válida, sino también lícitamente, si lo solicitaron los fieles a tenor del mencionado canon 2261, parágrafo 2. Entonces, vamos a leer ese canon 2261 y aquí se va a ver bien claramente cómo la jurisdicción no es en beneficio del jerarca, sino en beneficio del fiel que acude al jerarca. Canon 2261. El excomulgado no puede lícitamente hacer ni administrar sacramentos o sacramentales, salvas las excepciones que siguen. Por ejemplo, un excomulgado, un simple excomulgado, acá ya no es cuestión de excomunión, ni siquiera puede bendecir una medallita. No puede bendecir un escapulario, pues es un sacramental. No puede imponer el escapulario de la Virgen del Carmen, no puede hacer la bendición solemne, ¿no es cierto?, de la medalla de San Benito, etc. No puede hacer la imposición de la medalla milagrosa. Entonces, el excomulgado no puede lícitamente hacer ni administrar sacramentos o sacramental, salvas las excepciones que siguen. Pueden los fieles, sin perjuicio de lo que se prescribe en el parágrafo 3,
pueden los fieles pedir por una causa justa cualesquiera sacramentos o sacramentales a un excomulgado, sobre todo si no hay otros ministros. Vean que no dice si es que no hay otros, no, sobre todo si no hay, pero aunque hubiese otros ministros, se lo pueden pedir al excomulgado. Sobre todo si no hay otros ministros, y en ese caso el excomulgado, así requerido, puede administrarlos, sin que tenga obligación alguna de preguntar a quien le requiere la causa de la petición. Parágrafo 3, pero los excomulgados vitandos, y esta noción va a aparecer después, es muy importante retenerlo ya ahora, los excomulgados vitandos y otros excomulgados, cuando ha mediado sentencia condenatoria o declaratoria, solo en peligro de muerte pueden los fieles pedirles tanto la absolución sacramental, a tenor de los cánones 882 y 2252, como también, si no hay otros ministros, los demás sacramentos y sacramentales. Entonces solamente puede recurrir en caso de peligro de muerte, si son vitandos o después de sentencia declarada. Pero de todos modos el acto de jurisdicción ejercido es válido. Si rigiese todavía la bula, ¿se puede decir lo mismo? No. Entonces, para este caso como para todos los otros. Contra factum non fit argumentum, ¿eh? ¿Pasamos a las elecciones o no Vamos. sé si quedaba otra pregunta, Luis? No, ya está. En lo que respecta a las elecciones para cargos u oficios eclesiásticos, debemos considerar las elecciones para cualquier oficio salvo el Supremo Pontificado, la elección del Romano Pontífice. Estas dos cosas. Esta división es debida a que existe una legislación particular para esta última especie de elección, incorporada al mismo código en su canon 160. Que dice así. La elección del Romano Pontífice se rige únicamente por la Constitución de Pío X, vacante sede apostólica, del 25 de diciembre de 1904. En las demás elecciones eclesiásticas se observarán las prescripciones de los cánones que siguen y las peculiares, si alguna hubiese legítimamente establecido para cada oficio en particular. Entonces, queda muy claro que para las elecciones que no son del sumo pontífice, es decir, lo que normalmente los fieles conocen como el cónclave, rige el Código de Derecho Canónico, con las variantes que haya suscitado, haya provocado, en el caso que nos toca a nosotros, a la bula de Pablo IV. Para el caso de la elección papal, rige exclusivamente la Constitución de San Pío X, que fue modificada en parte por Pío XI y después por Pío XII. Pero en lo que nos importa a nosotros vamos a ver que no hubo mayor variante hasta Pío XII. Insisto una vez más, esa constitución, por supuesto, fue modificada después por Pablo VI, por Juan Pablo II, y etcétera. Yo analizo el documento de San Pío X y de Pío XII. Es decir, en virtud del documento de Pío XII, tendré que analizar la elección de Juan XXIII, por ejemplo, y la de Pablo VI. No puedo utilizar la bula de Pablo IV, tengo que utilizar el Código de Derecho Canónico del año 17, que me dice en su canon 160 que para la elección papal rige exclusivamente esa bula o esa constitución apostólica. No puedo utilizar otro documento. Entonces, quien utiliza otro documento, y bueno, lo lamento, entonces el Código del año 17 no existe, es inválido, nunca fue promulgado por ausencia de Papa. Entonces, que me digan desde cuándo no hay Papa. Entonces, pasamos rápidamente para cualquier oficio salvo el Supremo Pontificado. ¿Por qué decimos cualquier oficio salvo el Supremo Pontificado? Porque en virtud de la bula habíamos visto obispos, arzobispos, patriarcas, primados, cardenales, etcétera. En una elección se distinguen dos actos, uno activo, elegir, y otro pasivo, ser elegido. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta los cánones 167
y 2265, que establecen: Canon 167, parágrafo 1, tercero, cuarto y quinto. No pueden dar su voto los censurados o notados con infamia de derecho, después de la sentencia declaratoria o condenatoria, los que dieron su nombre o adhirieron públicamente a una secta cismática o herética, y los que carecen de voz activa, ya por legítima sentencia del juez, ya por derecho común o particular. Canon 2265, parágrafo 1, primero y segundo: todo excomulgado por caer en herejía o cisma externamente, Canon 2314, no puede ejercer el derecho de elegir, presentar o nombrar, no puede obtener dignidades, oficios, beneficios, pensiones eclesiásticas u otro cargo cualquiera en la Iglesia. Veamos que eso sí es ipso facto, ¿eh? O sea, por haber incurrido en excomunión a causa de herejía o de cualquier otro motivo, ¿no? Acá lo que nos preocupa a nosotros es desviarse de la fe, herejía o cisma. Uh-huh. Entonces, todo excomulgado, por eso yo pongo entre paréntesis, por caer en herejía o cisma externamente, entre corchetes, Canon 2314, entonces todo excomulgado por ese motivo que nos aboca a nosotros hoy, no puede ejercer el derecho de elegir, presentar o nombrar, y no puede obtener dignidades, oficios, beneficios, pensiones eclesiásticas u otro cargo cualquiera en la Iglesia. Canon 2265, parágrafo segundo: los actos realizados en contra de lo que se prescribe en el número 1, números 1 y 2, en el parágrafo 1, no son nulos si no proceden de un excomulgado vitando o de otros excomulgados después de la sentencia declaratoria o condenatoria. O sea, que todo excomulgado no puede recibir, por ejemplo, dignidades, oficios. O sea, que todo excomulgado no puede recibir la dignidad de obispo, de arzobispo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los actos realizados en contra de esta prescripción no son nulos si no proceden de un excomulgado vitando o de otros excomulgados después de la sentencia declaratoria o condenatoria. O sea que si simplemente el excomulgado está excomulgado por haber incurrido en herejía, pero todavía no es excomulgado vitando, o el hecho de ser hereje, excomulgado por caer en herejía, todavía no hubo declaración o sentencia condenatoria, el acto es válido. La elección es válida. Canon 2265, parágrafo segundo. Los actos realizados en contra de lo que se prescribe en el parágrafo primero del mismo canon no son nulos si no proceden de un excomulgado vitando o de otros excomulgados después de la sentencia declaratoria o condenatoria. Para eso hay que ver el canon 2258, que nos da justamente la noción. Los excomulgados, unos son vitandos y otros tolerados. Es decir, vitandos quiere decir que deben ser evitados, y tolerados quiere decir, bueno, que pueden ser tolerados. Entonces, los excomulgados, unos son vitandos y otros tolerados. Ninguno es vitando a menos que haya sido excomulgado nominalmente por la sede apostólica y la excomunión haya sido públicamente proclamada, y en el decreto o sentencia se diga expresamente que se debe evitar al excomulgado. Clarísimo. ¿Puede repetir un poco el concepto de vitando en la excomunión? El que debe ser evitado. Evitado. Entonces, yo pongo un ejemplo. Estoy celebrando misa y entra en el templo, en la capilla, un excomulgado tolerado. Yo puedo tolerar, tolerando, yo puedo continuar la celebración de la misa. Lo mismo vale estoy administrando un bautismo, lo que fuese. Al contrario, estoy celebrando la misa y entra un excomulgado vitando. Tengo que suspender la misa hasta que lo saquen del templo.
y si no lo pueden sacar por la fuerza o lo que fuese, tengo que suspender la misa. No puedo continuar con la celebración de la misa. ¿Por qué? Porque hay un vitando al interior. De ahí la importancia de las órdenes menores en aquel entonces, justamente la de portero, Claro. que tenía la misión de impedir, entre otras cosas, el ingreso en el templo de los excomulgados vitandos. Ahora, usted interrumpe la misa porque lo debe evitar usted y todos los todos. fieles que están asistiendo a la misa. Y entonces, bueno, ahí los fieles tendrán que escoger si prefieren Ahora, esa quedarse. categoría de vitando aparece después de la sentencia. No hay ipso facto vitando, ¿o sí? No, siempre es después. Siempre después de la sentencia. Ujú. Y puede tiene ser que- aplicada a un monarca, a un emperador, a un obispo. a un clérigo o o a aquel que goza de jurídico. Hoy en día, no sé, en virtud de los concordatos y No, demás. esto no, bueno, o sea, esto que para estamos eso, hablando hoy en la práctica no existe. ni en la iglesia. No sé en el código del 83 qué pasó. No sé, ni entré, imagínense si Sí, los por eso. vuelvo loco con esto ustedes, imagínense si encima les voy a decir las modificaciones del año 83, no, ni entro en eso. Yo lo tengo ahí el código, sí, por supuesto, pero para consulta simplemente así de... Anecdótica. Sí, no entro en todo esto. Claro, porque el tema está en si... Bueno, no importa, ya lo vamos a charlar después. Bueno, si no... No, claro, hay temas que se van desprendiendo y que seguramente ya nos van a ir consultando. Por eso ¿no? es importante, yo digo que a mí me llevó mi tiempo analizar todo esto, organizarlo más o menos en forma prolijita. Todo. El que tiene alguna duda, que haga, se tome el mismo trabajo. Esto quiere decir, según el canon 2265, que un hereje puede ser nombrado cardenal tranquilamente, o sea, puede gozar de ese acto, puede elegir y puede ser elegido. Sí. Sí. Eso lo dice en virtud del canon. Que no me lo cuelguen a mí, ojo, ¿no? Seriani dice, porque yo ya escuché esas cosas o ya las leí. Yo lo lamento, lean el código y si yo interpreté mal, puede ser que yo esté interpretando mal. Entonces, si yo interpreto mal, que me digan, no, usted estaba interpretando mal. Pero si lo que dice el código y lo que dicen los autores de nota que interpretan esto es lo que yo digo, no lo digo yo. Lo dice el código, lo dice San Pío X, o lo dice Pío XII. ¿Esto incluye también al sumo pontífice? No, eso La pregunta es, por ejemplo, en Juan 23 siempre quedó ahí bien claro esa condena por herejía, por modernista, que inclusive él hace la deportación, el Papa Pío XII, y luego a su muerte es elegido. En virtud de esto, no hay problema en la elección. Es más, por eso yo pregunto, ¿desde cuándo está la sede vacante? ¿Quién lo nombró cardenal a Roncalli? Pío XII. Entonces Pío XII es favorecedor de herejía. En virtud de la bula perdió el pontificado. Lo que pasa es que según los que dicen la bula, ¿no es cierto? También la herejía modernista de Juan 23 no fue declarada. No, por supuesto, pero yo digo los que hablan rápidamente, etcétera. Entonces, si yo voy a lo simple. Muy bien, usted dice que Roncalli era hereje. Muy bien, ¿quién lo nombró a ese hereje Roncalli? Que todo el mundo sabía que era hereje, aparentemente. Sí. A seguir lo que se lee por aquí y por allá, Roncalli era el hereje notorio. ¿Quién lo hizo cardenal a ese hereje notorio? Pío XII. ¿Qué pasa en virtud de Pablo IV, aquel que favorece la herejía? Ipso facto. Bueno, entonces que me digan desde cuándo la sede está vacante y que me den la razón, o sea, el motivo. Insisto. Pero bueno, siempre se enarbola eso, ¿no es cierto? Un poco como un espantapájaro, nene, si no comes la sopa viene la bula. Y sí, pero cuando uno entra en el detalle, queda como espantapájaro. ¿Entonces? Yo ya les leí hoy fuera del programa, ¿no es cierto?, respecto de un autor que anduvo dando vueltas por ahí, todavía sigue dando vueltas por ahí, ¿no es cierto?, ya falleció. Yo no quiero entrar en todos los detalles, yo ya lo analicé eso hace 20 años, ya está publicado, pero bueno, en 2 años y después en 10 años cambió de posición olímpicamente. Entonces uno puede cambiar de posición, pero si después de haber sostenido prácticamente ex cátedra, ¿no es cierto?, con infalibilidad impecable, algo, y después cambio y sostengo lo totalmente contradictorio, por lo menos me debo callar 10 años.
y dejar de escribir, como mínimo. Una cuestión, digamos, de ética. ¿Cómo puede ser que de una manera tan rotunda yo diga en 1969 esto y después en 1979 totalmente lo contradictorio? Pero bueno, sigamos. Ahora, una más Sí. antes de seguir. El Código de Derecho Canónico, 1917. La Bula de Pablo IV, 1559. Ujú. En el tiempo que media, indudablemente las cosas deben haber tenido un color, cum ex apostolatus officio, bien marcado, 1559, y empezar a ver las cosas distintas, porque indudablemente hay una visión distinta. Es más, vamos a ver que ya la había antes, y que lo que legisla San Pío X no es nuevo, viene de la Edad Media. Eso es lo que yo quería saber. Viene de la Edad Media. Pues no es algo que se le ocurre a él y dice, no, acá... Viene de la Edad Media. Ya lo vamos a ver. Cuando lleguemos a la bula, o sea, la elección papal, Porque alguno podría decir, bueno, pero entonces San Pío X fue un revolucionario. bueno, vamos a ver. Viene de la Edad Media. Pero ya vamos a llegar. Tengan paciencia. Bueno, Entonces seguimos. llegamos a la disciplina. Bueno, el canon 167, que era el otro que habla también de elecciones, Ujú. tiene como fuente también la bula de Pablo IV, parágrafo 5. Por lo demás, el sentido de la legislación es claro y no necesita comentario. No sé si quieren leer el 167. Lo buscamos. Mientras tanto, digamos que el parágrafo 5 de la bula de Pablo IV, ¿qué era lo que mencionaba, así, grosso modo? Era la deposición por haber favorecido a los que se desviaban de la fe, Bien. incurrían en herejía o cisma. El hecho de favorecer a aquellos. El canon 167, que tiene este parágrafo, dice así. No pueden dar voto. Primero, los incapaces de actos humanos. Segundo, los impúberes. Tercero, los censurados o notados con infamia de derecho después de la sentencia declaratoria o condenatoria. Cuarto, los que dieron su nombre o se adhirieron públicamente a una secta cismática o herética. Quinto, los que carecen de voz activa, ya por legítima sentencia del juez, ya por derecho común o particular. Parágrafo segundo, si es admitido alguno de los antedichos, su voto es nulo, más la elección es válida, a no ser que se averigüe que, descontado este voto, el elegido no obtuvo el número de votos requeridos o que a sabiendas hubiera sido admitido un excomulgado por sentencia declaratoria o condenatoria. en virtud de la bula podemos decir que el acto es válido. Parágrafo sexto decimos que no. El código, que tiene solamente el parágrafo quinto como fuente, dice que no deben dar su voto, no deben participar de la elección estos y estos. Pero si participase alguno de ellos, la elección de todos modos es válida. El voto es nulo, pero la elección es válida, salvo que se demostrase, de alguna manera, de que no podría haber sido elegido el que fue elegido si fuese necesario ese voto nulo. Bien. Porque el voto es nulo, pero la elección es válida. Ahora, si para la elección válida se requería ese voto, como es nulo, entonces la elección también es válida por falta de voto, no porque intervino este personaje. Que es muy distinto entonces a lo que legisla la bula en el parágrafo 6, e insisto, este canon no tiene el parágrafo 6 como fuente, Sí. porque sería contradictorio. ¿Está? Entonces, eso para la elección, cualquier tipo de elección, salvo la del sumo pontífice. Ahora, para el sumo pontífice es mucho más fácil. Vamos a ver. O sea, sí. La bula cum ex apostolatus officio, en su parágrafo sexto, dice: si en cualquier tiempo fuera evidente que algún obispo, incluso con cargo de arzobispo, patriarca o primado, o un cardenal de esta iglesia romana, incluso como se dijo en función de legado, o asimismo un romano pontífice, se hubiera desviado de la fe católica, o hubiera caído en alguna herejía, incurrido en cisma, o los hubiera suscitado o cometido antes de su promoción, o de la asunción como cardenal o pontífice romano,
tal promoción o asunción sería nula, irrita e inane, incluso si se hubiera realizado con acuerdo y consentimiento unánime de todos los cardenales. No sé si queda claro el concepto. Sí, sí. Pero explíquenlo ustedes con sus palabras. Es decir, cualquiera de estos candidatos, digamos así, que se desvió de la fe católica o ha caído en herejía o cisma antes de su promoción, o los hubiera suscitado o cometido la herejía o el cisma, antes de la promoción a esos cargos, esa promoción es nula, irrita e inane, aun si hubiera sido obtenida por la unanimidad de los electores. ¿Incluye el cargo de sumo pontífice? Sí, Sí. pero tiene que ser previo a la elección. Previo a la elección. Entonces, si en cualquier tiempo fuera evidente que cualquier cargo, incluyendo el de sumo pontífice, o sea, 20 años después de la elección, se descubre que antes de la elección, ese obispo o ese cardenal o ese sumo pontífice había sido descubierto, había caído en la desviación de la fe, o en la herejía, o en el cisma, la elección es inválida. Y por lo tanto, todos los actos de jurisdicción de esos 20 años son nulos. ¿Se dan cuenta el tenor de esto, no? Sí. Porque no es si se descubriese al día siguiente de la elección. No, en cualquier tiempo. Sí. En cualquier tiempo, claro. Entonces, se dan cuenta cómo utilizan este parágrafo sexto de la bula, muchos que dicen, bueno, hemos descubierto ahora que antes de la elección de Juan XXIII o de Pablo VI, qué sé yo, el susodicho había incurrido, se había desviado de la fe, había incurrido, luego su elección fue nula. Y todos sus actos. Y todos sus actos. O sea que no tenemos actos de jurisdicción de sumo pontificado desde la muerte de Pío XII. Si es que se salva Pío XII para algunos. Sí. O, claro, no sé, hasta San Pío X, si vemos, porque si esto, como esto fue modificado, tal vez al haberlo modificado es favorecer la herejía, y por lo tanto, por favorecer la herejía también, entonces insisto, que me digan, por favor, ¿desde cuándo? Entonces yo pregunto, ¿rige todavía esta disciplina? Recordemos ante todo que existe una legislación particular para la elección del sumo pontífice incorporada al mismo código en su canon 160. La elección del romano pontífice se rige únicamente por la Constitución de Pío X, vacante sede apostólica, del 25 de diciembre de 1904. Fíjense que hacía 1 año y medio, 1 año y 3 meses, 4 meses, que San Pío X había sido elegido papa, cuando saca esta Constitución. No es de las últimas de su pontificado, sino que es de las primeras, 25 de diciembre de 1904. Ahora bien, los que afirman que todavía rige la disciplina de Pablo IV, sostienen que su bula depone cardenales en virtud de un principio irreformable y que esas disposiciones son inabrogables. Por lo tanto, a partir de Paulo IV, cada vez que un cardenal entre en el marco del principio doctrinario, irremediablemente quedará ipso facto depuesto. Dicen que, como el Código de Derecho Canónico es meramente disciplinario, y los documentos de San Pío X y de Pío XII son partícipes de la condición disciplinaria del Código, no pueden legislar contrariamente a lo establecido de Pablo IV. De hacerlo serían írritos los actos de San Pío X o de Pío XII. Por eso yo ayer insistí en la naturaleza del derecho canónico y la importancia del Código del año 17. Y vimos la cuestión disciplina, teología. Todo eso que es engorroso, yo por algo lo puse como base de todo esto. Luego, son canónicamente depuestos los cardenales a los que afecta el texto de Paulo IV. Ellos sostienen eso. Coincidiría con esto el texto de Pío XII cuando dice que los cardenales canónicamente depuestos no tienen ningún derecho para la elección. Eso está en el documento de Pío XII, también en el de San Pío X,
los cardenales canónicamente depuestos no tienen ningún derecho para la elección. Y del mismo modo, los cardenales que renunciaron al cardenalato y les fue aceptada la renuncia, no pueden evidentemente participar del cónclave para elegir. Quedaría por ver si pueden ser elegidos, porque no hace falta ser cardenal para poder ser elegido papa. Ya lo vamos a ver. Por eso es lo que sostienen algunos. Por mi parte, esto es mío, por mi parte sostengo que el Código de Derecho Canónico y la Constitución de Pío XII han modificado en parte las medidas de la bula. Que se me entienda bien, no digo que la Constitución de Pío XII restituye la dignidad cardenalicia a los cardenales canónicamente depuestos. Afirmo que, según la legislación establecida por San Pío X y por Pío XII, los modos de deposición son distintos a los establecidos por Pablo IV. San Pío X, Benedicto XV y Pío XII podían modificar esa disciplina, ya lo hemos visto ayer, sin atacar la doctrina, y lo han hecho. Entonces consideremos ahora la Constitución de San Pío X o de Pío XII, para el caso es lo mismo. De la Constitución de San Pío X de 1904. Primero, en el artículo 29 de ese documento establece: ningún cardenal puede ser excluido de ninguna manera de la elección activa y pasiva del sumo pontífice, bajo pretexto o por causa de cualesquiera excomunión, suspensión, entredicho u otro impedimento eclesiástico. Suspendemos estas censuras solamente a los efectos de esta elección, conservando su vigor para todo el resto. Esta legislación de San Pío X tiene su fundamento en la legislación antigua. Sí, pero repitámosla primero. Ningún cardenal puede ser excluido de ninguna manera de la elección activa y pasiva del sumo pontífice, bajo pretexto o por causa de cualesquiera excomunión, suspensión, entredicho u otro impedimento eclesiástico. Suspendemos estas censuras solamente a los efectos de esta elección, conservando su vigor para todo el resto. Acá estamos hablando entonces de la elección papal, concretamente del cónclave para elegir un nuevo papa. Tenemos un cardenal excomulgado, que todavía no ha sido canónicamente depuesto. Es cardenal, pero está excomulgado. Se muere el papa, ¿puede formar parte del cónclave? Sí. Sí, según San Pío X, sí. Solamente se le levanta ese impedimento eclesiástico para la elección. Ahora, ni Pío X ni Pío XII me dicen qué pasa si ese cardenal es elegido claro. papa. Bueno, en realidad acá dice que la excomunión conserva su vigor para todo el resto. Sí. Pero ¿qué pasa si es elegido papa? Bueno, entonces eso lo vamos a ver después en la elección claro, pasiva, ¿no es porque cierto? el ejercicio papal ahí sería parte de ese resto, o forma parte de la elección pasiva. No sé, no lo dice. No lo dice. No lo dice. Yo pienso que no lo dice porque es evidente. Pero veremos después en la elección pasiva. Ahora viene la pregunta que usted me hacía hace un rato. Esta legislación de San Pío X no es un invento de San Pío X. Tiene su fundamento en la legislación antigua y podemos remontarnos hasta la Edad Media. Sobre el derecho de voto de los cardenales excomulgados o suspendidos, pero no canónicamente depuestos, o no habiendo renunciado ellos mismos con el consentimiento del Papa, los documentos de San Pío X y de Pío XII citan en nota a Clemente XV. Concretamente el documento Ne Romani, parágrafo 4, respecto de la elección. También Pío IV, la Constitución in elegendis. Recordemos que Pío IV es el sucesor inmediato de Paulo IV. Y también Gregorio XV en la Constitución Eterni Patris. Pero Vers Vidal, en su obra Ius Canonicum, el tomo segundo, número 411, completa esto diciendo, les traduzco directamente, los decretos aprobados desde Gregorio X hasta Clemente V fueron aumentados grandemente por aquel estatuto,
por el cual los cardenales excomulgados, suspendidos en interdicto, han de ser admitidos a la legítima votación. O sea que los decretos aprobados desde Gregorio X hasta Clemente V. Recordemos, Gregorio X muerto en 1276, más o menos para darnos una idea. 1276 es el concilio de Lyon. Son las conclusiones del decreto del concilio de Lyon. Santo Tomás muere en 1272, si no me equivoco. 74, y había sido convocado para este concilio, del cual sí participa San Buenaventura. Y muere durante el concilio San Buenaventura. Entonces estamos en pleno siglo XIII. Entonces los decretos aprobados desde Gregorio X hasta Clemente VII, que muere en 1314, Clemente V, que muere en 1314, fueron aumentados grandemente por aquel estatuto por el cual los cardenales excomulgados, suspendidos en interdicto, han de ser admitidos a la legítima votación. Entonces la legislación de San Pío X no es una innovación modernista. Claro. Modernosa. Moderna. Invención. Se remonta a la Edad Media. Y en el documento de San Pío X se cita a Clemente V y, bueno, Gregorio Pío IV y Gregorio XV son posteriores, ¿no? Pero Clemente V es 1314. Entonces vemos que no es una invención de San Pío X. Entonces, yo digo que en momentos de redactar y de promulgar su constitución, regla para la elección papal, San Pío X ya tenía en mente la reforma y la codificación del derecho canónico. Con seguridad, su prudencia gubernativa le habrá indicado que era necesario estudiar el documento de Pablo IV, consultar a sus consejeros, a los arzobispos de todo el mundo y a todos los obispos antes de reformarlo. 10 años de trabajo habían concluido en el primer esbozo del código cuando la muerte interrumpió la obra del gran pontífice. Pues bien, en ese código nos encontramos con cánones tales como el 1557 y 2314, que sumados al canon sexto, ya visto ayer, tienen como mínimo verdadera fuerza derogatoria de la bula de Pablo IV. Su legislación, si bien incorporada, sufrió variantes de importancia. Para terminar de clarificar la posición de los que sostienen que la bula de Pablo IV sigue en vigencia, hacemos notar que en su sistema hay un doble agente entonces de excomunión y de deposición por motivo de herejía o cisma. Deben reconocerlo. Hay un doble agente. Primero es la excomunión. No, en cuanto a la excomunión. En cuanto a la excomunión. Primero, claro, la bula de Pablo IV y segundo, el canon 2314, parágrafo 1, número 1. Y en cuanto a la deposición de clérigos en general y de cardenales en particular, primero, la bula de Pablo IV, y segundo, el canon 2314 y el sumo pontífice en virtud del canon 1557. O sea, yo digo que existe un doble sistema. Tal vez me equivoco, hay uno solo, es la bula de Pablo IV. Pero entonces, si no quieren negar la validez del código del año 17, tienen que admitir como mínimo un doble agente de excomunión y un doble agente de deposición, que van en contra uno del otro. Claro. Sí. Entonces, deben elegir. Y si nosotros que no queremos caer en la misma contradicción, lo mismo. O me quedo con la bula o me quedo con el código. Pero no me puedo quedar con los dos. Y entonces me quedo con la bula incorporada al código, en lo que el código incorpora de la bula. Que precisamente a la gente que argumenta con la bula no le gusta. Y no, de ninguna manera. Pero yo lo lamento. Ahora, no se puede hacer a la inversa. Quedarse con la bula incorporando a ella el código. Claro. Y bueno, pero de todos modos, sí, hoy para los zafarranchos que existen hoy en día, bueno, todo vale también. Sí.
Pero no solamente en la Iglesia Conciliar. Y aquí vemos una vez más cómo los extremos se muerden la cola. Claro. Se muerden la cola. Entonces veamos la aplicación de la legislación de la Iglesia ahora. Habíamos quedado en el parágrafo 6 de la bula de Pablo IV, que invalidaba la elección al sumo pontificado cuando el elegido había incurrido en herejía antes de la misma. Consideremos entonces el estado actual de este tema, tan grave como apasionante. Como ya sabemos, la elección puede ser considerada activa o pasivamente. ¿Quién puede elegir? ¿Quién puede ser elegido? Para responder a estos interrogantes debemos tener en cuenta el derecho divino positivo, el derecho eclesiástico general y el derecho eclesiástico particular. Primero, en cuanto a la elección activa del Papa, vayamos al punto A, el derecho divino. O sea, ¿quiénes pueden elegir al Papa desde el punto de vista del derecho divino? Bien, ¿quiénes pueden ser electores en la designación del Papa? En cuanto al derecho divino, no establece nada en particular sobre quiénes deben elegir al romano pontífice. Nuestro Señor Jesucristo no determinó la forma en que había de designarse cada uno de los sucesores de San Pedro, sino que esta forma la dejó a la prudencia de su Iglesia, a la cual, como sociedad perfecta, y principalmente a su cabeza el Papa, le compete por derecho divino determinar, según las circunstancias lo pidan, la forma de tal elección o determinación sin que en ello puedan inmiscuirse personas legas ni autoridad ninguna secular. De hecho, la forma de la elección del Papa ha variado según los tiempos, sufriendo diversas modificaciones. Puede encontrarse una referencia histórica en la obra Ius Decretalium de Francisco Berns. Sin embargo, por derecho divino, la condición de miembro de la Iglesia no es facultativa, sino que es una cualidad esencial al elector del sumo pontífice. Quien no es miembro de la Iglesia no puede elegir a la cabeza visible del cuerpo místico. Por lo tanto, así como los no bautizados no pueden tener derecho al voto en la elección papal por no ser católicos, de la misma manera habría que pensar sobre los herejes, cismáticos y apóstatas. Pero esto es lo que legisla la bula de Pablo IV, claman los que sostienen su inabrogabilidad. Distinguimos. Por eso se ha dicho, de la misma manera habría que pensar sobre los herejes, cismáticos y apóstatas. No todo hereje, cismático y apóstata deja de ser miembro del cuerpo místico de Cristo, porque hay herejes o cismáticos o apóstatas que siguen gozando de la jurisdicción eclesiástica. Una categoría de herejes o cismáticos o apóstatas no vetada por el derecho divino, sí vetable por el derecho eclesiástico y por lo mismo también abrogable su veto o al menos posible su suspensión momentánea. Esto hay que entenderlo, ¿eh? No se puede seguir adelante si no se entiende. Entonces vale la pena que lo expliquen. Bien, entonces dijimos, hay que distinguir. Se dijo que como los no bautizados no pueden tener derecho a voto, hay que pensar de la misma manera con respecto a los herejes, cismáticos y apóstatas. En cuanto están excomulgados. Exacto. Esto es lo que, según los defensores de la bula de Pablo IV, está en ese documento. Pero no todo hereje o cismático y apóstata deja de ser miembro del cuerpo místico de Cristo, porque hay algunos de ellos que siguen gozando de la jurisdicción eclesiástica. ¿Eso se entiende? Es decir, no hay ahí un veto para ellos que venga del derecho divino, sino que el veto es parte del derecho eclesiástico. Y por eso, por no provenir del derecho divino, sino del derecho eclesiástico, es abrogable ese veto, o por lo menos suspendido momentáneamente. Sí, pero hay más. Fíjense, hay herejes o cismáticos o apóstatas que siguen gozando de la jurisdicción eclesiástica. Vean la diferencia que hay entre esto, que está afirmado en los libros de teología, sobre todo el Tratado de Eclesia, para probar que hay herejes, cismáticos o apóstatas que son miembros del cuerpo místico. Los autores decían, fíjense, gozan de jurisdicción. Y porque gozan de jurisdicción, hay que concluir de que están dentro del cuerpo místico de la Iglesia.
Hoy en día, yo tengo que hacer al revés, lamentablemente. Tengo que probarles primero que forman parte del cuerpo místico de la Iglesia, para después demostrarles que gozan de jurisdicción. Ajá. Me han obligado a lo contrario, y yo no entro en ese jueguito. Si el derecho canónico les atribuye jurisdicción, yo concluyo teológicamente que forman parte del cuerpo místico de Cristo. Claro. Uh-huh. Y no necesito probarles que forman parte del cuerpo místico de Cristo para después probarles que su acto de jurisdicción fue válido. Entonces, no todo hereje, cismático y apóstata deja de ser miembro del cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué? Porque hay herejes o cismáticos o apóstatas que siguen gozando de la jurisdicción. Una categoría de herejes o de cismáticos o de apóstatas no vetada por el derecho divino, pero sí vetable por el derecho eclesiástico y por lo mismo también abrogable su veto o al menos posible su suspensión momentánea. Porque vimos que el derecho divino era inmutable, pero el derecho eclesiástico no. Bueno, veo que los principios van entrando. Sí, Gracias. A fuerza de balas van entrando. Cabe considerar, pues, desde el punto de vista dogmático, si los herejes... Vean que yo digo desde el punto de vista dogmático, no digo desde el punto de vista canónico. Uh-huh. Cabe considerar, pues, desde el punto de vista dogmático, si los herejes, cismáticos y apóstatas son o no miembros de la Iglesia. Solo de esta forma se podrá saber si la legislación eclesiástica de Pablo IV fue una mera repetición del derecho divino y por ende inabrogable, o por el contrario constituyó una mera ley eclesiástica cuya finalidad era salvaguardar mejor el derecho divino y la integridad de la Iglesia. Pero en consecuencia de ser una ley meramente eclesiástica, era abrogable. Para ser más claro, procederemos en forma de breves proposiciones tomadas de la obra Teología Dogmática Escolástica ad Mentem Santo Tomé Aquinatis de Valentino Zubizarreta, arzobispo de Cuba, la cual goza del reconocimiento de Pío XI mediante carta de su secretario de Estado. Las dichas proposiciones son el resultado de la evaluación de autores de nota como Harter, Bilot, Francelin, Groth, San Roberto Bellarmino, Mazzella, Palmieri, Pech, Tanqueré, Dens, Suárez, Villard, en el orden que lo cita Zubizarreta. Las proposiciones son las siguientes. A. Los herejes, cismáticos y apóstatas ocultos son miembros externos de la Iglesia, pero áridos e imperfectos. B. ¿Eso está claro? Claro, es decir, en el fuero externo de ellos no se los ve como herejes, cismáticos o apóstatas porque además están ocultos, pero son áridos, es decir, no producen frutos y tienen la imperfección propia de esa condición. B. Los herejes, cismáticos y apóstatas notorios, ya no ocultos, no tienen ningún vínculo con el cuerpo de la Iglesia. C. Los excomulgados tolerados, tanto ocultos como públicos, son miembros del cuerpo de la Iglesia. No así los excomulgados vitandos. Ahí aparece de vuelta la distinción. Entre tolerados y vitandos. Es importante tener en cuenta lo que dice el Código de Derecho Canónico en sus cánones 2258, 2264 y 2265. Ya los hemos leído. Bien. Pasamos, no perdemos tiempo. Los leímos al retomar esta segunda parte. Bien. Vamos entonces al derecho eclesiástico. Notemos que estos cánones tienen como fuente el 2264, ya lo repetimos, tiene como fuente el parágrafo quinto de la bula de Pablo IV. Pero el 2265 sí vale la pena repetirlo. 2265, parágrafo primero. Todo excomulgado, primero, no puede ejercer el derecho de elegir, presentar o nombrar. Segundo, no puede obtener dignidades, oficios, beneficios, pensiones eclesiásticas u otro cargo cualquiera en la Iglesia. Tercero, no puede ser promovido a las órdenes. Parágrafo segundo. Los actos realizados en contra de lo que se prescribe en el parágrafo primero, números 1 y 2, no son nulos
si no proceden de un excomulgado vitando o de otros excomulgados después de la sentencia declaratoria o condenatoria. Y si se ha pronunciado esta sentencia, el excomulgado no puede tampoco obtener válidamente ninguna gracia pontificia, a no ser que en el rescripto pontificio se haga mención de la excomunión. Bueno, todo eso para aplicarlo, por ejemplo, a un cardenal antes de empezar. El cónclave. Sería, vamos a ver. Bien. Eso era derecho eclesiástico divino. Derecho divino. Derecho divino. Ahora, derecho eclesiástico general. Las disposiciones del derecho divino sistematizadas por la teología fundamental quedan salvaguardadas por la legislación general del Código de Derecho Canónico. En efecto, el Canon 167 establece que no pueden dar voto los censurados o notados con infamia de derecho después de la sentencia declaratoria o condenatoria, ni los que dieron su nombre o se adhirieron públicamente a una secta cismática o herética. Este mismo canon prescribe además que si es admitido alguno de los antedichos, su voto es nulo, más la elección es válida, a no ser que se averigüe que, descontando ese voto, el elegido no obtuvo el número de votos requerido o que a sabiendas hubiera sido admitido un excomulgado por sentencia declaratoria o condenatoria. Ya sabemos que el canon 167 tiene como fuente el parágrafo 5 de la bula de Paulo IV. Por su parte, como hemos visto, el canon 2265 establece que todo excomulgado no puede ejercer el derecho de elegir, presentar o nombrar, pero aclara que los actos no son nulos si no proceden de un excomulgado vitando o de otro excomulgado después de la sentencia declaratoria o condenatoria. Vea que en ese sentido entraría dentro del derecho divino y por lo tanto, como vamos a ver inmediatamente, no podría regir la Constitución de San Pío X, porque sería puramente, se refiere a sanciones eclesiásticas, pero el vitando o el excomulgado después de sentencia declaratoria o condenatoria ya entra a figurar dentro del derecho divino, sobre el cual no tiene poder el Papa. Bueno, el canon 2258 nos da la noción de vitando que ya conocemos. Yo redundo para que el que va leyendo no tenga que volver para atrás, que es complicado siempre. ¿Dónde dijo el padre esto? Bueno, repito a veces los cánones. Entonces, lo que sí queda claro es que la bula de Paulo IV excluía de la elección activa a aquellos cardenales que ya no gozasen de su oficio y dignidad al haber sido depuestos por causa de herejía o cisma. El canon 2314 se opone en parte a esto, pues suprime la deposición ipso facto. Pero ya sabemos que el canon 6 del Código abrogó todas las leyes opuestas al mismo, abolió las penas de las cuales no se haga mención en el Código e hizo perder su valor a las leyes disciplinarias que no contenga explícitamente o implícitamente. Luego, lo que rige en la actualidad es el canon 2314, y a esto debemos sumar lo establecido en los cánones 1557, 1558 y 2227, que yo ya dije que íbamos a volver más abajo, y vuelvo a decir vamos a volver más abajo porque no es el momento de aplicarlo. ¿Está? Pero tenemos el derecho eclesiástico particular, además, que es la bula de San Pío, la Constitución de San Pío X, reformada, modificada por Pío XII. A las disposiciones generales del derecho deben sumárseles las reglamentaciones particulares, si es que existen. Justamente tenemos una legislación particular para la elección del sumo pontífice. Se trata, como lo hemos adelantado, de la Constitución de Pío XII, Vacantis Apostolicae Cedis, que modifica la de San Pío X. En la introducción dice el Papa Pío XII: nuestros predecesores en el curso de los siglos siempre han tenido cuidado de establecer y prescribir las medidas concernientes a las reglas que rigiesen la disciplina de la vacancia de la sede apostólica y la elección del pontífice romano. En consecuencia, se han esforzado por tener una vigilante solicitud y proveer, mediante reglas sanas, a un negocio de la Iglesia, cuyo cuidado Dios les encomendó,
a saber, la elección del sucesor de San Pedro. Como era deseable que estas leyes relativas a la elección del pontífice romano, cuyo número había aumentado con el tiempo, fuesen compiladas en un solo documento, y como algunas, por las vicisitudes de las cosas, habían dejado de ser apropiadas a las circunstancias particulares, Pío X, nuestro predecesor de piadosa memoria, decidió en un sabio designio, hace 40 años, realizar una selección oportuna y juntarlas por medio de la célebre Constitución vacante sede apostólica del 25 de diciembre de 1904. Sin embargo, Pío XI, de reciente memoria, creyó necesario modificar ciertos capítulos de esta Constitución, como parecían exigirlo las consideraciones fundadas en la realidad y las circunstancias. Y hemos pensado nosotros mismos que por la misma razón era necesario reformar otros puntos. Por lo cual, después de un maduro examen con pleno conocimiento y con la plenitud de nuestro poder apostólico, hemos resuelto publicar y promulgar esta Constitución, que es la misma que la de Pío X, de santa memoria, pero reformada un poco por todas partes, para que ella sea la única, empleamos los términos de este mismo predecesor, utilizada por el Sacro Colegio de Cardenales durante la vacancia de la sede romana de Pedro y en la elección del pontífice romano, y en consecuencia abrogar la Constitución vacante sede apostólica, tal como había sido propuesta por Pío X, nuestro predecesor. O sea, quise poner todo ese texto, que es largo, Sí. para que se midan las palabras. Ahora bien, ya terminó la introducción, ahora seguimos con el artículo. Esta Constitución, la cual debe ser la única utilizada por el Sacro Colegio de Cardenales en la elección del pontífice romano, en su artículo 34, que era el 29 en la versión de San Pío X, establece: ningún cardenal puede ser excluido de ninguna manera de la elección activa y pasiva del sumo pontífice bajo pretexto o por causa de cualesquiera excomunión, suspensión, entredicho u otro impedimento eclesiástico. Suspendemos estas censuras solamente a los efectos de esta elección, conservando su vigor para todo el resto. Entonces, cuando habla de cualesquiera excomunión, se sobreentiende como es impedimento eclesiástico, que no se trate de un excomulgado vitando, Sí. o después de sentencia declaratoria o condenatoria. Bien. Esto valga, yo redundo. Bien. Más abajo, en el artículo 36, que era el 31 de San Pío X, Pío XII dice: Los cardenales canónicamente depuestos, o aquellos que con el consentimiento del romano pontífice han renunciado a la dignidad cardenalicia, no tienen ningún derecho para la elección. Es más, durante la sede vacante, el Sacro Colegio no puede restablecer ni habilitar, ni siquiera para votar, a los cardenales privados del voto o depuestos por el Papa. En consecuencia, No rigen para esta elección los cánones 167 y 2265, que ya vimos, por ser disposiciones que impiden el derecho de votar por ley eclesiástica, es decir, son impedimentos eclesiásticos. sin embargo, Esta legislación particular de Pío XII excluye explícitamente de la elección activa del Papa a los cardenales canónicamente depuestos. Por supuesto, pueden ser depuestos solamente por el Papa. en virtud justamente del canon 1557, que ya amenacé 2 veces que íbamos a citar, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver. Se comprende ahora la importancia de la aparente digresión al comenzar el tema bajo el título Disciplina vigente sobre la elección del Papa. Al terminarla decíamos que en el sistema de los que sostienen que la bula de Pablo IV sigue en vigencia, existe un doble agente de deposición de cardenales. Un canon allí mencionado, el 1557, más otros 2, van a cerrar la cuestión desde el punto de vista canónico. El canon 1557 establece que es derecho exclusivo del romano pontífice el juzgar a los padres cardenales. El canon 1558... el canon 1557
Es mucho más largo, pero Sí. yo cito esa parte. Es derecho exclusivo del romano pontífice el juzgar. Y hay toda una serie de personas que solamente el Papa los puede juzgar. Pues no va a faltar que me va a decir, el padre recortó el canon 1557. Sí, claro. Bueno, entonces lo leo por las dudas, ¿no es cierto? Canon 1557. Es derecho exclusivo del romano pontífice el juzgar a los que ejercen la suprema autoridad de las naciones. Nada que ver con la elección papal, creo, ¿no? Sí. ¿Y se viene a omitirlo? Sí, No vale. digo por las dudas, Sí. porque ya. A sus hijos e hijas. Ajá. Y a aquellos a quienes compete el inmediato derecho de sucesión en la soberanía. Solamente el Papa puede juzgar a los monarcas, a sus hijos, etc. Segundo, a los padres cardenales. Esto es lo que yo cito en mi trabajo. Sí. Tercero, a los legados de la sede apostólica y en las causas criminales a los obispos, aunque sean titulares. No lo cito porque no entran en la elección del Papa. Claro. Parágrafo segundo. Pero se reserva a los tribunales de la sede apostólica el juzgar a los obispos residenciales, a las diócesis, etc. Las demás causas que el romano pontífice haya abocado a sí tribunal, las juzgará quien sea designado por el mismo romano pontífice. Entonces, lo que nos interesa a nosotros para la elección del Papa, en cuanto al cónclave, es derecho exclusivo del romano pontífice el juzgar a los padres cardenales. Correcto. Entonces, si hay un padre cardenal que no puede formar parte del cónclave porque ha sido canónicamente depuesto, tiene que haber sido por el Papa, Sí. conforme al canon 1557. Pero el 1558 dice, Ese canon, el 1558, declara la incompetencia absoluta de los demás jueces en las causas a que se refiere el canon 1557. y el 2227, Determina que solamente el romano pontífice puede aplicar o declarar penas contra aquellos de quienes se trate en el canon 1557 y que, a no ser que expresamente se les nombre, los cardenales de la Santa Iglesia Romana no están comprendidos bajo la ley penal. perdón, no entendí nada. No entendí absolutamente nada. Leo de nuevo, ¿Qué padre. dice hasta el así. canon 2227? Solamente el romano pontífice puede aplicar o declarar penas contra aquellos de quienes se trate en el canon 1557. Es decir, como vimos, los jefes de naciones, los padres o cardenales y los otros. Y dice también el canon 2227 que, a no ser que expresamente se les nombre, los cardenales de la Santa Iglesia Romana no están comprendidos bajo la ley penal. No están comprendidos bajo la ley penal. ¿No les Por lo tanto, alcanzan? todo lo que hemos visto en el punto primero, las penas que establecí, no le corresponden a los cardenales. Eso lo tiene que decir expresamente el Papa, El la única Papa. excepción. Porque en virtud del canon tanto, en virtud de la bula tanto, el cardenal tanto, los cardenales de la Santa Iglesia Romana no están comprendidos bajo la ley penal. hay una inmunidad que la puede salvar solamente el Santo Padre. Por supuesto no pueden hacer lo que se les canta, Desde es luego. evidente. Pero tampoco no cualquiera, al primero que se le canta, puede determinar tal o cual cosa respecto a un cardenal. Claro. Terrible. Y Yo no lo hay lamento. tribunal fuera del sumo pontífice que pueda hacerle una causa penal a un cardenal. No. Bien. Entonces se dan cuenta por qué solamente se manejan con la bula de Pablo IV, muchos. Claro. Porque les conviene. Entonces yo insisto, este código, que es horripilante, ha sido preparado por un hereje. Entonces la sede está vacante, no sé, el último papa legítimo fue Pablo IV. No, yo no me río, es en serio, ¿eh? Sí, no, pero causa risa la posición de los que sostienen la vigencia de la bula a rajatabla. Por lo tanto, queda claro, teniendo en cuenta el derecho divino y eclesiástico general y particular, que canónicamente Los electores del romano pontífice son exclusivamente los cardenales. Aunque estén excomulgados
suspendidos, interdictos o afectados por cualquier otro impedimento eclesiástico, salvo que estén depuestos canónicamente por el Papa, porque ya no son cardenales, o se trate de herejes, cismáticos o apóstatas notorios o excomulgados vitandos, porque se les impide el derecho divino. ¿Está claro o hace falta? No, pero podemos repetir la enumeración. Esto es como un resumen que yo Claro. hago de todo eso engorroso, que he tenido que estudiar, resumir. Ahora, uno indudablemente va trayendo todo esto que vamos leyendo a la actualidad, ¿no es cierto? Ujú. A todo lo que vemos hoy. Y entonces aquí, cuando habla de, o se trate de herejes cismáticos o apóstatas notorios, indudablemente empiezan a tallar los nombres de la actualidad. Sí, Nos sí, bueno, pasa. pero evidentemente que falta la cuestión de notoriedad desde el punto de vista canónico. O sea, la declaración. Claro, la notoriedad no es una cuestión pública. Sí, está bien. Bueno, entonces cuando se dice herejes cismáticos notorios, es con notoriedad canónica, Claro, no con la notoriedad que me quiso adjudicar Pepito o Menganito. claro. No es una notoriedad social, Porque sino canónica. más de una vez apareció, todavía no los han borrado los comentarios en la radio, pero más de una vez apareció de que con la notoriedad que tenemos ahora de la herejía de Juan XXIII, es claro que Juan XXIII nunca fue papa. Y más de una vez surgió, y entonces preguntaban algunos, ¿pero y cómo? ¿Y Pío XII no se dio cuenta? ¿Y Sor Lucía no se dio cuenta? ¿Y el Padre Pío no se dio cuenta de la notoriedad de esa herejía? No, son solamente los magos del 2011 que se dan cuenta. Gracias a Dios que tenemos esos genios en el 2011 para decirnos, ¿no es cierto?, que es notorio, con notoriedad de hecho, de derecho canónico, eclesiástico, divino, temporal de San Luis y de San Juan, que tales y cuales personajes son herejes. Gracias a Dios tenemos esos doctores, como yo decía en su tiempo, doctores bularios, que son capaces de decir un montón de bolazos a propósito de una bula. Y no me hagan enojar porque voy a seguir diciendo cosas. ¿Qué es lo que queremos? Sí, ya sé, para que atraer sea audiencia. Para que sea una radio notoria. Notoria. Y no canónicamente notoria. Entonces repetimos el resumen en 4 puntos. Queda claro, teniendo en cuenta el derecho divino y eclesiástico general y particular, que canónicamente Los electores del romano pontífice son exclusivamente los cardenales. Primer punto. Segundo, aunque estén excomulgados, suspendidos, interditos o afectados por cualquier otro impedimento eclesiástico. Tercera condición, salvo que estén depuestos canónicamente por el Papa, porque ya no son cardenales. Y por último, o se trate de herejes cismáticos o apóstatas notorios, o excomulgados vitandos, porque se los impide el derecho divino. Distinguiendo doctrina de disciplina, pero sin separarlas ni confundirlas, cerramos la cuestión ahora desde el punto de vista doctrinario. Si bien Santo Tomás, en su Suma Teológica, segunda cuestión 39 a 3, dice que la potestad jurisdiccional no permanece en los cismáticos y herejes. Previamente, en segunda cuestión 11, también al artículo 3, tratando de si los herejes han de ser o no tolerados, dice que por parte de la Iglesia está la misericordia para la conversión de los que yerran. Por eso no condena de inmediato, sino después de una primera y segunda corrección, como enseña el apóstol. Pero si todavía alguno se mantiene pertinaz, la Iglesia, no esperando su conversión, lo separa de sí por sentencia de excomunión, mirando por la salud de los demás. Perdón, ¿de dónde viene la doctrina de la amonestación primera, segunda y después recién deposición? ¿De Santo Tomás? No, de San Pablo. Claro. De San Pablo. Revelación pública. Por divina. eso no condena de inmediato, sino después de una primera y segunda corrección, como enseña San Pablo. Pero si todavía alguno se mantiene pertinaz, o sea, no se corrige después de esa primera y segunda admonestación,
la Iglesia, no esperando su conversión, lo separa de sí por sentencia de excomunión. Y ahí ya interviene el derecho divino. A partir de esa sentencia, declaratoria o condenatoria, derecho divino. Entonces, no me vengan a usar secunda secunde, cuestión 39, artículo 3, porque en la cuestión 11, artículo 3, ya había dicho otra cosa. Entonces se entiende cuando dice la potestad jurisdiccional no permanece en los cismáticos y herejes, quiere decir en los cismáticos y herejes notorios o sancionados con declaración, etcétera, etcétera, después de la segunda amonestación, etcétera, etcétera. Porque no va a faltar quien va a agarrar secunda secunde, cuestión 39, artículo 3, y lo va a poner todo con mayúscula en internet, Sí. y acusarme a mí de ir en contra de Santo Tomás. Esta doctrina se basa en la de San Pablo y en la de Santo Tomás, el apóstol de las gentes y el doctor común. Y no dudamos que Pablo IV tuvo motivos serios y graves para, conforme a su prudencia gubernativa, apartarse de la máxima apostólica, sancionando ipso facto con la pena de deposición a los cardenales que incurriesen en herejía. Mas esa medida podía implicar un peligro considerado por San Pablo, Santo Tomás, San Pío X y Pío XII más grave que la posibilidad de que intervengan en la elección del Papa cardenales heréticos, cismáticos o apóstatas no notorios. ¿Cuál otro peligro? El que todas las jurisdicciones eclesiásticas sean puestas en duda y todas las elecciones se cubran con la sombra de la invalidez. Aún la de San Pío X y Pío XII. Digamos, la del inmediato sucesor de San Pedro, que fue el único que fue elegido directamente por nuestro Señor. Claro. Yo no toco el tema aquí porque no forma parte, pero para que vean, ¿no es cierto?, hasta dónde va la cosa, porque el código sí trata ese tema, pero no respecto a la elección papal. Yo pregunto simplemente, que escuchen los oyentes, ustedes me responden, ¿qué pensarían ustedes, qué piensan ustedes de una elección papal? No digo las otras, porque eso está en el código, una elección papal simoníaca. Es decir, que el electo, aquel que fue elegido, llegó a ser elegido papa a través de una elección simoníaca. O sea que él directamente o alguien pagó, puso plata, concretamente, que es lo que vale hoy, para que fulanito fuese elegido papa. ¿Qué pensarían ustedes de esa elección? Si es válida o no, pregunta usted. Concretamente, sí. Es válida. Y por más que nos duela, Sí. por más que se nos revuelva el estómago, habría que decir que sí. ¿En base a qué? Si no lo hemos visto. Yo pensé que me iban a decir que no. Si no lo hemos visto. Por eso dije yo no lo toco acá. Y porque la simonía implica una herejía. Simonía implica como mínimo sospecha de herejía. Sí. Bueno, Y sí. la bula de San Pío V, de San Pío X y la de Pío XII ratifican, convalidan la elección simoníaca. Exactamente. Yo no entro en ese tema porque no es el cuestión de herejía, cisma y demás, ¿no es cierto? Pero el código analiza en detalle, como dice que la elección papal se rige exclusivamente, no toca ese tema en respecto al Papa, pero toca respecto de las otras elecciones. Y es bien concreta también sobre las consecuencias de una elección, por ejemplo, el capítulo general de una congregación. El padre tal puso plata para que eligiesen a Felé. Pero justamente. Pero no sabíamos. Bueno, Está bien, puede ser, sí. Claro. me preguntan casos concretos, yo pongo casos concretos. Puso plata para la elección, bueno, o el fulanito de tal le dio plata a Felé para que lo nombrara superior de distrito. Ujú. Entonces el código analiza esas cosas. Acá estamos en el Papa. Ujú. Yo pensé que me iban a decir que no ustedes, pero no, el padre evidentemente que no puede ser. Bueno, San Pío X y Pío XII siguiéndolo,
convalidan la elección simoníaca. Insisto, ¿es bonito, es lindo tener un papa simoníaco? O al menos, porque puede ser que él no tuviese absolutamente nada que ver en el asunto. Claro, él no sabe que a alguien espaldas puso... de él, Claro, se compra la elección de él. sí. Bueno, convalida la elección, aunque fuese consciente, aunque estuviese en el trato. O aunque fuese manifiesta la simoníaca a la luz de la iglesia, a todos los fieles. Sí, pues, evidentemente, porque fíjense en lo que dice la bula. Si en cualquier tiempo que fuese viniese a descubrirse que había incurrido en herejía... Si en cualquier tiempo, pues vale. Imagínense. Ahora, me parece que en el sentir común de los fieles aparece siempre detrás que no importa cuál sea el mecanismo, es Dios quien elige. Es Dios quien designa al sumo pontífice, más allá de cuál sea el método, cuáles sean las personas involucradas, etcétera, etcétera. Por lo tanto... Sí, en eso tenemos que ver también el golpe maestro de Satanás, ¿no es cierto? Porque, digamos, fue necesario la promulgación, por ejemplo, de la infalibilidad papal en el siglo XIX, pero a partir de ahí el demonio, justamente, haciendo juego sobre la infalibilidad papal, lleva a los fieles a la infidelidad, a la pérdida de la fe, llevado de las narices por los papas. Claro. Entonces, lo dijo el Papa, suficiente, acá lo mismo, fue elegido, suficiente, nadie se cuestiona nada. Entonces, si uno fuera y le dijera, sí, pero fíjate que Juan Pablo II, ¿no es cierto?, fue elegido Papa con la plata que vino de Nueva York, pim, pim, pum, pum, y está aprobado, no se les movería un pelo. Y estarían contentos incluso si, bueno, le comparte un poco de la plata. Con eso mejor todavía. Mejor. Bueno, pero por las moscas, por las dudas, San Pío X convalida la elección. Yo digo esto para un detalle más de la bula esta de San Pío X, para juzgar sabiduría, prudencia, oportunidad, en base a esa sabiduría, prudencia, oportunidad de legislar de esta manera o de esta otra. Y que no se puede entonces tan rápido ir así nomás enarbolando, ¿no es cierto? Claro, sí, bueno. Es verdad. Entonces, Bueno. San Pío X y Pío XII, no lo dudamos tampoco, en su sabiduría gubernativa han considerado prudente retornar a la fuente apostólica. ¿Cuál de las dos situaciones es más angustiante para las almas? ¿Por qué permite Dios una u otra, o ambas? Los senderos divinos son inescrutables y ante el misterio solo cabe la adoración y el silencio. Bueno, quedaría el tema de la elección pasiva, o sea, ¿quién puede ser elegido Papa? Pero después de una breve pausa, 30 segundos, 40 segundos y estamos de... Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan. Continuamos acá en los especiales de Radio Cristiandad. Estábamos analizando junto al padre Seriani la vigencia de la bula de Paulo IV, cum ex apostolatus officio. Ya vimos la cuestión de la elección activa del Papa, entramos en el tema de la elección pasiva del Papa. ¿Quién puede ser elegido como sumo pontífice? Todo aquel que no tenga impedimento ni de derecho divino ni de derecho eclesiástico. En cuanto al derecho divino, establece que para poder ser válidamente electo al pontificado, basta ser varón, bautizado, católico, con el uso de razón necesario para aceptar la elección y ejercer la jurisdicción. O sea que ni siquiera acá hace falta el orden sagrado, después se le adjudica al electo. Correcto. Según esto, solo quedan excluidos por derecho divino las mujeres, los impúberes, los dementes, los no bautizados y los herejes, cismáticos y apóstatas. Recordando las nociones establecidas por la teología fundamental, se entiende que los vetados aquí por el derecho divino son los herejes, cismáticos y apóstatas notorios.
Es claro entonces que los vetados por el derecho eclesiástico en su momento en razón de la bula de Pablo IV no son los notorios. Sería posible que un papa promulgase una bula para determinar que si en algún tiempo cualquiera aconteciese que una mujer, un niño, un demente o un no bautizado fuese elegido como romano pontífice, la elección, incluso si ésta hubiera ocurrido en acuerdo o unanimidad de todos los cardenales, sería nula, írrita y sin efecto. O sea, yo tomo los términos de la bula. Entonces, supongamos, después de 20 años que está ejerciendo como sumo pontífice, supuesto sumo pontífice, tal persona, Sí. se viene a descubrir que era mujer. O que no estaba bautizado. No, pero supongamos. Sí. No, pero imagínese hoy. Sí. No. Porque no puede, no podemos decir, no, esto es imposible. Ni siquiera podemos decir, es improbabilísimo. Claro. Hoy. Bueno, entonces, ¿es que va a ser necesario el día de mañana? ¿Tendría que haber sido necesario el día de ayer, en 1500 y tanto, o en 1600 y tanto, 1700, 1900, que un papa sacara una bula diciendo si llegase a descubrir en cualquier tiempo que fuese que una mujer previa a la elección, ¿no es cierto? O sea, era mujer, o sea, evidentemente que sigue siendo mujer, no va a ser después. La elección es nula, írrita y sin efecto. Y no hace falta porque es de derecho divino. Claro, pero ¿hubiese sido necesario establecer una bula así? Es posible que un papa se viese en la obligación de hacerlo, sea para una mujer, un niño, un demente, un no bautizado. Imaginemos que cuando, después de 5 años de la elección papal, hay un acto importante de ese supuesto pontífice y en público salta la nodriza de aquel que, bebito en aquel entonces, y delante de todo el mundo dice, y pensar que yo lo bauticé con mi leche de urgencia. Bautismo inválido. Y por lo tanto todos los otros sacramentos, incluyendo el orden sagrado, y por lo tanto después la coronación, la intronización como sumo pontífice, inválidos, porque no era bautizado. Pero si el Papa publicara una bula así, estaría introduciendo en el derecho eclesiástico positivo disposiciones que ya están en el derecho divino. Hubiese sido posible que Pablo IV redactase su bula en lo referente a lo que, por ser herejes, cismáticos o apóstatas notorios o excomulgados vitandos, no pertenecen a la Iglesia por derecho divino. Claro. Pero aquellos a los cuales veta la bula de Pablo IV no son los mismos a los que impugna el derecho divino. Por eso él se vio, digamos, se creyó, se vio en la obligación de publicar la bula. Porque ya entonces sí, tomaba una disposición estrictamente de derecho eclesiástico. Y que tal vez necesaria, absolutamente necesaria en ese momento. Esos herejes, esos cismáticos, esos apóstatas no notorios, a partir de la promulgación de la bula ex apostolatus officio, en razón del derecho eclesiástico, sin impedírselos el derecho divino, quedaban ipso facto inhabilitados para ser elegidos como sumos pontífices. Mas, como se trataba de derecho eclesiástico, cuyas disposiciones pueden cambiar, bien pudo ser modificado su documento. Queda por ver si el Código del año 17 lo modificó. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar justamente del derecho eclesiástico general. ¿Qué nos dice el derecho general del Código sobre este punto? Ya vimos que la legislación particular dada por Pío XII suspende los impedimentos de los cánones 167 y 2265 respecto de los electores. Pero no sucede lo mismo en cuanto a la elección pasiva, es decir,
en relación con aquellos que pueden ser elegidos. La Constitución de Pío XII, en efecto, se refiere solo a los cardenales, pero queda por ver qué impedimento puede establecer el Código para aquellos que, no siendo cardenales, pueden ser elegidos. Por ejemplo, un cardenal depuesto o renunciante. O un simple obispo, un simple sacerdote, un simple seglar. Es decir, aquel que no dejó de ser cardenal, sino que nunca lo fue. El canon 2265 dice que todo excomulgado no puede obtener dignidades, oficios, beneficios, pensiones eclesiásticas u otro cargo cualquiera en la Iglesia. Pero aclara que los actos realizados en contra de lo que se prescribe, y agregamos anteriormente, no son nulos si no proceden de un excomulgado vitando o de otro excomulgado después de la sentencia declaratoria o condenatoria. Porque eso sería de derecho divino. Claro. Entonces, el acto no es nulo. Por lo tanto, si no es nulo, la elección es válida. La elección sería inválida, por lo tanto, si el elegido para el sumo pontificado no fuese cardenal y además hubiese incurrido en excomunión y fuese vitando o sentenciado, la elección sería inválida conforme al derecho eclesiástico general. La modificación que aporta el Código a la bula es clara. No es lo mismo ser inhabilitado ipso facto por incurrir en herejía que serlo luego de una sentencia condenatoria o declaratoria y una mención nominal. Recordemos el canon 2258 que dice: ninguno es vitando a menos que haya sido excomulgado nominalmente por la sede apostólica y la excomunión haya sido públicamente proclamada y en el decreto o sentencia se diga expresamente que se debe evitar al excomulgado. Es decir, el carácter de evitando tiene que ser dispuesto también. No es algo que surja de los hechos, sino que del derecho. Del derecho. Bien. En cuanto al derecho eclesiástico particular, en la Constitución de Pío XII no existe ninguna restricción acerca de la persona que puede ser elegida como romano pontífice. Por lo tanto, el derecho divino y el derecho del Código que hemos visto son los únicos que regulan la elección pasiva en cuanto a su validez. Pero el documento de Pío XII en el número 97, que era el número 84 en la versión anterior de San Pío X, dice: exhortamos vivamente a los cardenales de la Santa Iglesia Romana para que en la elección del pontífice, teniendo bajo los ojos solamente la gloria de Dios y el bien de la Iglesia, den sus votos a aquel que juzguen en el Señor ser el más idóneo para gobernar la Iglesia universal con fruto y provecho. Por lo tanto, lícitamente puede ser elegido solo el que, consideradas todas las circunstancias, sea juzgado el más digno. Por supuesto que acá cabe también error de juicio, ¿no?, en los cardenales electores. Sí, pero hay una exhortación a justamente a afinar el juicio, ¿no?, y buscar el más digno de entre los posibles candidatos, por decir así, a ser elegidos. Candidatos, estamos hablando de cualquier laico, varón, mayor de edad, que no esté loco, etcétera. Con eso terminaríamos esta parte. Nos queda la de mañana. No sé si quiere redondear o hacer alguna pregunta en cuanto a lo que vimos hoy, sobre todo la elección activa o pasiva del sumo pontífice, y confrontar, ¿no es cierto?, bula con código y con legislación de San Pío X y de Pío XII. Vamos a ver un pequeño resumen. Empecemos con la cuestión de la elección activa. El derecho divino no establece nada particular sobre quiénes deben elegir al Papa, pero inhabilita este derecho divino a los herejes, cismáticos, apóstatas notorios y a los excomulgados vitandos. La bula de Pablo IV inhabilita a los cardenales que habían sido depuestos por haberse desviado de la fe, o haber incurrido en herejía, cisma o apostasía, o haberlos favorecido o promovido. Esto fue abrogado por el Código del año 17. En él, el canon 167 inhabilita a los cardenales censurados o notados con infamia de derecho, después de sentencia declaratoria o condenatoria,
y a los que dieron su nombre o se adhirieron públicamente a una secta cismática o herética. Por otro lado, el canon 2265 inhabilita a todo cardenal excomulgado, vitando o después de sentencia declaratoria o condenatoria. Recordemos además que hay otros cánones, el 6, el 2303, 2314, que son, y hay otros más, que son los que determinan la abrogación de la bula de Pablo IV y la incorporación en el código solamente de la legislación precisa que se indica en cada caso. En la Constitución del año 45, de Pío XII, para la elección activa quedan facultados todos, incluso todos los que participan por derecho eclesiástico, incluso si están excomulgados, suspendidos, interdictos o afectados por cualquier otro impedimento eclesiástico. Todos estos pueden ser electores, salvo que hayan sido depuestos por el Papa en razón del contenido de los cánones 1557, 1558 y 2227, o por supuesto se encuentren dentro del marco fijado por el derecho divino para la elección activa. Para no ser electores activos. Sería un veto. Exacto. En cuanto a la elección pasiva, hay una diferencia entre los cardenales o cualquier varón, es decir, entre un candidato cardenal o un candidato no cardenal, pero miembro de la Iglesia. Recordemos, porque a los cardenales los juzga solamente el Papa. Exactamente. El derecho divino inhabilita a los cardenales que son herejes, cismáticos o apóstatas notorios, y a los que son, en su carácter de cardenal también, excomulgados vitandos. La bula de Pablo IV inhabilitaba a los cardenales que previamente a la elección se hubiesen desviado de la fe o hubiesen incurrido en herejía, cisma o apostasía, o los hubiesen favorecido o promovido. Todo esto quedó abrogado, porque en el Código del año 17 se inhabilita a los cardenales que por el canon 2265 sean excomulgados vitando o después de sentencia declaratoria o condenatoria. Y por la Constitución de 1945 no hay ninguna restricción. Incluso los cardenales canónicamente depuestos por el Papa pueden ser elegidos, salvo que se encuentren dentro del marco del derecho divino o del canon 2265 del Código. Es decir, que sean excomulgados vitandos o herejes, etcétera, después de sentencia declaratoria o lo que fuese. Por ejemplo, el cardenal Villot, que pudo haber sido elegido de Papa a pesar de que hubo una especie de excomunión, de posición, ¿no? Hay versiones confrontadas allí. Algunos dicen que él renunció al cardenalato, sí, en la época de Pío XI, y hay quienes dicen que Pío XI le retiró el cardenalato. Lo concreto, que dejó de ser cardenal. Sí. Entonces, depuesto o no depuesto, ya no era cardenal. Entonces, en cuanto cardenal, no podía participar del cónclave porque no lo era. Pero podía ser elegido. Porque con más razón, si él renunció al cardenalato, no había ningún tipo de sanción ni nada por el estilo. Claro. Y si el retiro del cardenalato por parte de Pío XI no comprendía, digamos, una sanción, una pena, porque según la anécdota es que cuando Pío XI excomulga a la Acción Francesa, algunos le dicen, pero fíjese que el cardenal Villot forma parte. Venga el birrete cardenalicio, le retira el birrete supuestamente, ¿no es cierto?, por ese hecho. Entonces, si eso hubiese entonces equivalido para Villot incurrir en excomunión. Entonces, era un cardenal excomulgado o aquel que había sido excardenal y que ahora no lo era más y además estaba excomulgado por pertenecer a la Acción Francesa. De haber muerto Pío XI antes de la muerte de Villot, hubiese podido él ser elegido papa, no elegir porque ya no era cardenal, sí, haber sido elegido papa. Entonces, si no era excomulgado vitando o no lo era después de sentencia declaratoria condenatoria, no estaba impedido por el derecho canónico, por lo tanto, podría haber sido. Correcto. Y en este caso, por supuesto, nadie se hubiese opuesto de aquellos que enarbolan la bula, y a pesar de que estaba excomulgado. Pues van a decir que la excomunión de la Acción Francesa era invaria también, etcétera. Claro. Bueno, y haciendo el resumen de la cuestión de la elección pasiva, o sea, de los posibles candidatos, pero ya no en cuanto a los cardenales, sino
cualquier varón, bautizado, católico, clérigo o no. El derecho divino inhabilita, como dijimos, también en este caso, a los herejes, cismáticos o apóstatas notorios y a los excomulgados vitandos. La bula de Pablo IV, en disposiciones que quedaron abrogadas, inhabilitaba a los que previamente a la elección se hubiesen desviado de la fe o hubiesen incurrido en herejía, cisma o apostasía o los hubiesen favorecido o promovido. El Código de 1917 inhabilita a todo excomulgado vitando o después de sentencia declaratoria o condenatoria. Esto está en el Canon 2265. Y en la Constitución del año 1945 no hay ninguna restricción, salvo que entren dentro del marco del derecho divino o del Canon 2265 del Código. Este es el resumen de la aplicación de las reglas de derecho divino y eclesiástico para la elección activa y pasiva del Sumo Pontífice en el estado de las distintas épocas de la Iglesia y en el estado actual, superando todas las disposiciones de la bula de Pablo IV, evidentemente. Uh-huh. Bueno, esto era entonces la tercera cuestión que teníamos que analizar, es decir, la vigencia de parte de la disciplina de la bula, concretamente en cuanto a las penas de los jerarcas de la Iglesia y en cuanto a la elección activa y pasiva del Papa. Mañana, si Dios quiere, veremos ya la cuestión de la bula respecto de la deposición del Papa, porque hay algunos que creen ver también en la bula de Pablo IV la deposición del Papa canónicamente electo. Exactamente. Lo veremos mañana con detalle. Perfecto. Le agradecemos al Padre Seriani su presencia, a nuestra audiencia por esperarnos durante todo este lapso. El programa fue bastante extenso. Y los esperamos mañana, ya en la última parte de los especiales de junio de 2011 de Radio Cristiandad, junto al Padre Seriani. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere.